Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, como ya es habitual, queremos dar las gracias al comité organizador por invitarnos a esta actividad, es decir, a este evento. Felicitar a Federico por sus 40 años de trabajo y sus 70 años de vida. Y veo que tiene una linda familia a su lado, muy cercana. Y lo felicito también por eso. Gracias por invitarnos. Nosotros, hay un grupo de compañeros que me han antecedido y, bueno, todos compatriotas míos y colegas, y que todos provienen de este centro, que es la Universidad de La Habana, ¿no? Una universidad que cumple dentro de poco casi 300 años, tiene 295 años. Este es el alma mater, que es un símbolo que caracteriza a esa universidad. Y en particular, este es el edificio Poey, que es el lugar donde radica la Facultad de Matemática y Computación de dicha universidad. Fíjense cómo esto asemeja, ¿no?, una imagen del Partenón, ¿nos recuerda eso? Aquí le acerca un poquito más. Y este es el interior de ese lugar, que es conocido como el Patio de los Laureles. Y bueno, esta es la estructura del edificio, que es un edificio que tiene más de 70 años de construido. Aunque la universidad, inicialmente la universidad no estaba en esta plaza, es decir, estaba en un lugar más alejado. En este lugar, trabajan y se han desarrollado un grupo de profesores que conforman el grupo de mecánica de sólidos, todos cubanos, que tienen una relación con Federico de hace 20 años. Por ejemplo, Reinaldo llegó aquí cuando tenía 36 años, ya tiene un poquito más. Aquí está Federico, que ha tenido que ver con todas estas personas que están aquí. Guillermo también tiene 20 años de relación. Todos han estado en esta actividad, ya sea o sentados como participantes o como ponentes en este evento. Entonces no han querido perderse esta fiesta del homenaje a Federico. Y este grupo de personas han conformado el grupo de mecánica de sólidos, y las líneas de investigación de este grupo es bastante amplia, aunque todo está ubicado en la mecánica de sólidos, pero se han ido abriendo espacios. Se ha dedicado mucho a los métodos de homogenización, pero ya se están haciendo cosas, por ejemplo, de biomecánica. Bueno, en propagación de ondas también se ha trabajado mucho. Se trabajan métodos variacionales. Julián ha ido desarrollando el modelo de homogenización a 2 escalas, del cual hablaba aquí ayer Argatos. Bueno, los métodos autoconsistentes que nosotros hemos aprendido de Federico durante todo este tiempo. Los elementos finitos, que han sido una herramienta importante, que han estado muy presentes para resolver múltiples problemas en los cuales se han trabajado. En fin, estas son las líneas que se han ido desarrollando y donde Federico ha tenido una activa participación, y muchas de estas cosas se han podido desarrollar gracias a sus ideas y también a su apoyo con todos nosotros. Sobre el tema que a mí me ocupa, quería decir que desde el 2003 o antes ya habíamos obtenido algunas publicaciones con respecto a determinar propiedades efectivas de materiales compuestos de 3 fases. El motivo fundamental siempre fue, la motivación fundamental en esta etapa siempre fue poder analizar la influencia que ejerce la interfase en las propiedades globales de ese compuesto. Y siempre también estuvimos muy motivados
por el hecho de poder entregar a la comunidad científica expresiones analíticas que pudieran ser utilizadas para predecir propiedades de estos compuestos, pero también para validar experimentos o para validar otros modelos teóricos que se habían desarrollado. Una limitación, es decir, una de las cuestiones que si nosotros nos habíamos centrado fundamentalmente en dos tipos de estructuras periódicas, es decir, estructura cuadrada y una estructura hexagonal. Este tipo de compuestos, su comportamiento global es transversalmente isotrópico y reduce en gran medida la cantidad de propiedades efectivas que se deben buscar. También habíamos dedicado mucho esfuerzo a trabajar con materiales, es decir, analizar el comportamiento elástico de los materiales compuestos. Y solamente en este artículo del 2008 aparecen una lista, fíjense que solamente son 3 páginas, aparece una lista de propiedades efectivas de materiales compuestos, es decir, materiales electroelásticos, y se estudiaba la influencia, bueno, como ya decía, de esa interfase. Posteriormente, nosotros hemos encontrado, es decir, recientemente nosotros hemos encontrado artículos que aparecen publicados. Es decir, sobre este problema se ha escrito bastante. Sin embargo, obtener expresiones analíticas como las que nosotros hemos obtenido no es muy común en la literatura científica. Este artículo ofrece expresiones, es decir, un método variacional para poder determinar propiedades efectivas de compuestos electroelásticos, pero también se apoyaba también se limitaba a la simetría hexagonal y cuadrada. Un trabajo más reciente, del 2014, determina propiedades analíticas de un compuesto, pero con fibras anulares. Nosotros contactamos con la idea de comparar con estos resultados. Nosotros contactamos con los autores para poder ver si podíamos, si podíamos considerar un compuesto que fuera de 3 fases. Y en ese momento que nosotros contactamos, ellos no tenían disponibles, es decir, no estaban en posibilidades de hacerlo en ese instante. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de extender los resultados que habíamos previamente trabajado a compuestos con 3 fases. Y por eso el objetivo de este trabajo es determinar las propiedades, expresiones analíticas para compuestos periódicos de 3 fases, piezoeléctricos, compuestos fibrosos, y donde la periodicidad es lo más general posible que podríamos considerar, es decir, podríamos considerar una celda en forma de paralelogramo. Entonces, en definitiva, la cuestión que nosotros queremos resolver es la siguiente. Nosotros tenemos un compuesto trifásico piezoeléctrico. Estamos considerando que hay 3 fases, es decir, en realidad hay 2 fases, es decir, la fibra es una fibra que está compuesta por 2 círculos concéntricos. La celda de periodicidad es un paralelogramo, que puede ser un rombo, que puede ser un rectángulo, en fin, puede tener ese tipo de geometría. Las 3 componentes son materiales piezoeléctricos, o bueno, también está incluido el caso en que sean inactivos. Y además de eso vamos a considerar también que cada una de las fases del tipo CMM. Esto simplifica bastante el problema. Si uno considera si uno considera fases de otra simetría, pues entonces el problema aumenta mucho la complejidad. Aunque es posible resolverlo, pero en particular nosotros vamos a decir que las fibras están periódicamente distribuidas en una celda rómbica. Hemos denotado por S1 el área, es decir, la región ocupada por la matriz, en S2 la región ocupada por la fibra, S sub I la región
ocupada por la interfase, estamos considerando que en esta región, donde se conecta la fibra interior o el núcleo con la interfase, las condiciones de contacto son perfectas, y también en esta región de acá, donde se conecta la matriz con la mesofase. Bueno, hay dos números complejos que determinan, que definen el paralelogramo de periodicidad, y este ángulo zeta da, bueno, por supuesto se mueve de 0 a 180, ¿no? Da en definitiva toda la gama de posibilidades para describir esta situación. Así como ven, es un problema que tiene bastante generalidad. El método de homogenización asintótica ha sido bastante explicado aquí. Yo solamente voy a resumir una idea, que lo que nosotros, desde el punto de vista matemático, lo que nosotros tenemos es un problema de contorno donde las ecuaciones diferenciales parciales que participan tienen coeficientes variables y rápidamente oscilantes, y eso representa, representa el problema sobre esta microestructura, y como ya había dicho, las condiciones de contacto sobre las interfaces son perfectas. Y de lo que se trata es entonces de sustituir este material heterogéneo por un medio homogéneo, y en las nuevas relaciones, es decir, en los nuevos problemas que quedan, vamos a obtener entonces coeficientes que no son rápidamente oscilantes o que son fundamentalmente, principalmente son constantes. Y a esos coeficientes son a los que se les llama propiedades efectivas del material. Y nosotros aquí, por ejemplo, tenemos el tensor elástico, el tensor piezoeléctrico y el tensor dieléctrico, y lo que estamos buscando es precisamente obtener expresiones analíticas que describan las propiedades de ese material. Como ya es conocido y fue establecido anteriormente en trabajos del 2001 y también en el 2005, en este caso, para este problema, nosotros tenemos, nosotros para poder determinar los coeficientes efectivos tenemos que resolver 9 problemas locales. Y entonces, una de las cosas que nosotros, y además de eso, bueno, las propiedades efectivas van a depender de, bueno, se obtienen primeramente por estas fórmulas que aquí aparecen, es decir, estas integrales, como el problema es un problema bidimensional, son integrales dobles, y dependen de estas funciones que aquí aparecen, que son las funciones locales. Estas serían las propiedades de las fases que intervienen en el compuesto. Estas funciones serán las soluciones de los problemas locales que hay que resolver. En este caso yo voy a ilustrar un ejemplo de cómo nosotros hemos resuelto los problemas locales en este caso. Bueno, aquí tenemos uno de los problemas, es decir, el problema LQQ, es decir, es un problema, este es un problema plano, es decir, este problema es análogo a un problema plano de la teoría de elasticidad. Y la condición, es decir, y estas son las condiciones de continuidad de los desplazamientos, y estas son las condiciones de salto de las tensiones. ¿Qué pasa? En la aplicación del método de homogenización asintótica, a pesar de que uno en el problema original está considerando que el contacto es perfecto, al aplicar el modelo de homogenización, los problemas locales ya es decir, tienen condiciones de salto en las, vamos a decir, sobre las tensiones locales. Si estos se pudieran llamar los desplazamientos locales, estas se pudieran llamar las tensiones locales, y el problema, caprichosamente, ya es decir, tiene un salto en las tensiones. Y entonces, bueno, es necesario, para resolver este problema, una de las ideas socorridas es resolver el problema a través de variable compleja. Sí, bueno, aquí serían, ¿no? Aquí se ve que este es un problema prácticamente clásico de la teoría de elasticidad. Y ya se ha vuelto clásico también para estos tipos de medios. Se conoce también, se conoce de la teoría de elasticidad que
que los problemas planos de la teoría de elasticidad se pueden resolver, y bidimensionales en este caso, se pueden resolver utilizando los potenciales de Colosov-Michelišvili. Es decir, que las soluciones de tales problemas y las tensiones están relacionadas con ciertas funciones holomorfas que satisfacen estas identidades que están aquí. Y entonces, la idea que se sigue para resolver el problema es el siguiente, es tratar de encontrar estas funciones potenciales que satisfacen estas identidades que aquí aparecen. Para ello, se escriben, es decir, las condiciones en las interfaces, es decir, tanto la continuidad de los desplazamientos como el contraste de las tensiones, se escriben en función de esos potenciales. Es decir, el problema local se reescribe y entonces ahora tenemos escritas las condiciones en las interfaces como en función de tales potenciales. La cuestión sería entonces buscar quiénes serían esos potenciales o cómo proponerlos. Como estamos trabajando un problema periódico, pues entonces las funciones muy socorridas serían las funciones de Weierstrass, es decir, las funciones elípticas de Weierstrass y la función de Nathanson. Los potenciales se buscan, es decir, se proponen de esta forma. Por ejemplo, nosotros tenemos que buscar, aquí tenemos que buscar 6 funciones potenciales. Sobre la región que ocupa la matriz, se proponen los potenciales de esta forma, es decir, utilizando las funciones de Weierstrass y la función de Nathanson. Sobre la región que ocupa la mesofase se proponen estas funciones que están aquí, y aquí se proponen series de potencias para resolver el problema. Ustedes ven que aquí aparecen constantes o coeficientes indeterminados, y por suerte, al sustituir todas las condiciones de las interfaces, pues entonces se logra encontrar una dependencia de todas estas constantes en función de las familias de las AES. Y bueno, aquí se pueden observar algunas de ellas, ¿no? Unas combinaciones bastante complejas, ¿no? Complejas no, en realidad ha habido que hacer un poco de trabajo algebraico ahí. Y por suerte, estas familias de funciones AES se pueden determinar resolviendo un sistema de ecuaciones de tipo normal y un sistema lineal en realidad, que nosotros lo resolvemos en general truncando truncando en el orden n para resolver. Es decir, un sistema infinito, ¿no?, de ecuaciones lineales. Es notorio señalar que esta expresión de la parte izquierda del sistema siempre es la misma para todos los problemas locales planos. Y entonces, bueno, eso facilita también la solución del problema. Como ya se ha dicho anteriormente, se tienen que resolver 9 problemas locales y cada problema local dará una lista de coeficientes efectivos. Esto tiene una ventaja tremenda, ¿no? Porque esto permite ir autocontrolando la solución del problema para poder garantizar la simetría de esta matriz que representa las propiedades efectivas. Y entonces, bueno, en este caso, a diferencia de lo que teníamos para los medios transversalmente, es decir, para los medios transversalmente isotrópicos, aparecen nuevas constantes que no se determinaban, que no surgen, que no aparecen o no se consideran, no aparecen cuando se consideran medios transversalmente isotrópicos. Nosotros pretendemos rápidamente ilustrar la factibilidad de este método. Es decir, nosotros hemos obtenido todas las expresiones analíticas y entonces, bueno, hemos hecho estos 3 tipos de comparaciones. Hemos considerado, por ejemplo, hemos aplicado el modelo cuando la interfaz es muy fina, por ejemplo, cuando tenemos un medio bifásico, pero hay contacto imperfecto sobre esta fase, es decir, el modelo trifásico se ajusta y representa muy bien la solución del problema aquí. También cuando la interfase o la mesofase es bastante gruesa, pues hemos aplicado también el modelo en este caso. Y finalmente, para el caso en que teníamos los anillos, ¿no?, el caso que hablábamos anteriormente de los anillos. Y bueno, aquí se ilustra, digamos, por ejemplo, se ilustra una comparación entre el modelo de 3 fases
Este caso es el modelo de elemento finito, pero resolviendo los problemas locales utilizando el método de elemento finito. Y este es el modelo de tipo resorte, que ya se había explicado anteriormente. Y bueno, y se ve que en la medida que el espesor, este se representaría el espesor de la interfase, que el espesor de la interfase disminuye, pues entonces los modelos se convergen, ¿no?, entre sí al mismo resultado. Es decir, aquí por ejemplo se ilustra las gráficas, ilustran cómo depende las propiedades efectivas del contraste de la mesofase con las propiedades de la matriz. Y, por ejemplo, aquí estamos comparando con el modelo también de tipo Spring. Se ha utilizado esta relación para las constantes, la relación con las propiedades de la interfase y las constantes de imperfección. ¿Saben? Y entonces, bueno, se ve que hay muy buena coincidencia en casi todo el rango. Aquí, por ejemplo, ya cuando el contraste entre la mesofase y la interfase y la matriz, perdón, las propiedades de la matriz se hace muy grande, pues entonces el modelo trifásico tiende en algunos casos a separarse, ¿no?, y a reflejar un poco la influencia de la mesofase en ese caso. En este caso aquí, el modelo Spring representa la propiedad efectiva del compuesto bifásico. Es lógico entonces que ocurra esta separación aquí. Por ejemplo, este fue un artículo que se publicó ahora en el 2015 de estos autores y ellos, por ejemplo, plantean, es decir, analizan las propiedades del comportamiento global de un compuesto, pero en este caso un compuesto cuadrado, y ahí aplican un modelo de tipo Spring, resuelven el problema por elementos finitos, y ellos consideran, por ejemplo, que no hay imperfección es decir, no hay imperfección en la parte eléctrica y nosotros utilizando las combinaciones es decir, las relaciones entre las propiedades de la interfase y las constantes ingenieriles, y las constantes de imperfección, hicimos el cálculo para este caso y los resultados se ajustan muy bien a las predicciones por elementos finitos. Es decir, aquí todas las crucecitas denotan elementos finitos, todas estas que están aquí, y las líneas continuas denotan los cálculos hechos utilizando el modelo trifásico. Y, sin embargo, es decir, una deficiencia que tiene este modelo, por ejemplo, es que considera este parámetro infinito, ¿no? Sin embargo, nosotros cuando hacemos variar ese parámetro, pues se ve que ese parámetro produce un efecto en las propiedades piezoeléctricas y dieléctricas de debilitamiento de las mismas. Esto, bueno, recientemente se ha publicado por Rodríguez Ramos, ¿no? Y bueno, una comparación entonces con las fibras anulares se puede ver en la siguiente gráfica, es decir, tabla que aquí nosotros tenemos. En este trabajo se publicó para el caso de una celda de ángulo 45 y un anillo, y ven, por ejemplo, es decir, que la comparación entre el modelo de Hu y el método de homogenización asintótica, es decir, las fórmulas analíticas que nosotros hemos presentado, son muy buenas. Ellos en particular tienen la limitación de que no pueden hacer la representación de todo el compuesto, es decir, de la caracterización de todo el compuesto, y bueno, nosotros aquí hicimos la caracterización general de todo el compuesto y pudimos hacer la comparación con las propiedades de elementos finitos, y ven, los resultados también son bastante buenos. En definitiva, nosotros hemos formulado, ¿no?, hemos derivado propiedades, es decir, hemos derivado todas las expresiones analíticas para un compuesto trifásico con propiedades piezoeléctricas. Esto es un resultado totalmente nuevo, y este modelo permite estudiar la influencia de la interfase o de la mesofase en las propiedades de este compuesto, y además de eso permite poder inducir y poder, por ejemplo, poder ayudar a validar otros modelos teóricos y otros modelos experimentales. Eso es lo que yo les tenía propuesto. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Déjame mirar ella. Ay, no te oigo, por favor.
La imperfección tipo resorte, ¿te refieres a esa parte elástica que se supone es que la imperfección es tipo resorte? Sí, a ver, es que no te escucho, perdón, ¿eh? La imperfección que dices, que es tipo resorte la que hacen Ajá. con elemento finito, esa... Sí, a ver, bueno, el modelo es de tipo Spring, yo creo que había sido explicado ya incluso aquí por algunos de los participantes. Es decir, consiste en proponer que, es decir, el modelo que se ha seguido aquí, o que está en esos trabajos que yo mencioné, considera sobre las interfaces igualdad de los desplazamientos y considera que considera igualdad de las tensiones y considera que las tensiones a su vez son proporcionales a los desplazamientos. Pero como hay tensiones en diferentes, es decir, como hay tensiones en diferentes direcciones, es decir, se consideran tres direcciones ortogonales, entonces se consideran tres constantes, una constante sobre la dirección normal de la interfase, una sobre y dos sobre las direcciones tangenciales. Y esas constantes están relacionadas, es decir, lo que nosotros hemos propuesto también aquí es que esas constantes están relacionadas con las propiedades de la mesofase. Si uno en vez de considerar sobre la región, es decir, si uno puede considerar, por ejemplo, a ver si puedo utilizar un dibujo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del modelo de tipo Spring, las propiedades las constantes de imperfección están relacionadas con las propiedades de la mesofase. Entonces, evidentemente, para una mesofase gruesa, vamos a decir gordita, pues ese modelo no funciona, porque el modelo de tipo Spring lo que está considerando es que lo que hay es como especie de una pequeña una vibración entre, o resbalamiento, o rotación, entre las propiedades entre la fibra y la matriz, y por eso una mesofase gruesa no representa las propiedades de imperfección de un compuesto. Pero, sin embargo, si se considera este espesor muy finito, el modelo que hemos desarrollado aquí sí se ajusta bien a ese caso. Muchas gracias, muchas felicidades, muy interesante el planteamiento, el enfoque. Yo particularmente estoy interesado en la posibilidad de extender estos resultados a problemas dinámicos. En el caso de hemos visto ayer también en la presentación del doctor Rodríguez Ramos, unos resultados con frecuencia. ¿Cuál es el límite de la longitud de onda efectiva que puede resolverse con las propiedades efectivas, y para frecuencias mayores, qué camino sugieren ustedes? Bueno, esta es una pregunta que quizás a lo mejor el que mejor la puede responder es Reinaldo, que ha trabajado más el tema de la propagación de ondas, ¿está claro? Pero el modelo sí es posible extenderlo a este caso. A ver, Reinaldo, si nosotros podríamos modelar, es decir, estudiar cómo el modelo se puede extender a este caso. Solamente, ¿qué pasa? Aquí solamente nosotros hemos visto que funciona bien, por decirlo de alguna forma, cuando tenemos ondas largas, ¿no? Hay que ver cuando las ondas son pequeñas qué es lo que sucede. Es decir, quizás a lo mejor el modelo, es decir, la técnica de múltiples escalas que está desarrollando Julián pudiera ayudar a resolver esta situación. Para ondas largas se puede extender, se ha hecho para dos fases. Es decir, el modelo, es decir, se ha hecho para dos fases y se ha hecho para medios laminados también. Es decir, pero fundamentalmente con longitud de ondas largas. No, por nada. Sí, no. Bueno, antes que todo, Raúl, muchas felicidades. Gracias. Salió Hoy no es mi cumpleaños, es el de Federico. También. Sé que han trabajado bastante en este modelo. Nada más un detalle y siguiendo un poco los consejos de Federico, siempre tuve curiosidad, si no se les ha ocurrido, si quieres déjala ahí donde está el modelo, introducir en la interfaz delgada algún material auxético para tratar de
describir un parámetro de laminación que todavía no tenemos en los modelos? Bueno, estas son ideas de Federico, estas son ideas de Federico y yo se lo dejo a él fundamentalmente porque él es el que ha... Perdonen que yo no me estoy quitando las preguntas de arriba, ¿no? A ver, el modelo en realidad es bastante general y ahora... Es decir, y ahora lo que toca, es decir, esto es como el pan de la panadería, está acabado de sacar, entonces hay que buscar la forma ahora de ver cómo funciona con estas cosas que me estás diciendo, ¿no? Y entonces yo sé que Federico ha estado investigando y trabajando con las cosas que tú mencionas, con materiales aucéticos, hemos hecho algunos experimentos numéricos, pero fundamentalmente el peso del análisis de esa problemática, sé que está, pero no me he metido ahí para dejar que otra gente se desarrolle también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, soy yo, ok. Bueno, contestando a tu pregunta, Mireia ha estado trabajando con propiedades de estas poco comunes, la de los materiales auxéticos, que son aquellos cuya razón de Poisson es negativa, o sea que cuando los comprimes, en lugar de que se expandan lateralmente, se contraen. Y en el caso particular de materiales termoelásticos, también está estudiando la interacción que existe entre los materiales auxéticos y los materiales que tienen coeficientes térmicos negativos. Y creo que aquí sería muy fácil que pusieras un coeficiente Poisson negativo en los materiales y ver. Claro, exactamente, sí. Y también, a ver, hay otras ideas que Federico también tiene y que ha ido estimulando y por ejemplo, es decir, vamos a decir, si quitamos toda la parte piezoeléctrica, nos quedamos entonces con un compuesto de 3 fases elástico y estudiar, ¿no?, el problema cuando, es decir, cuando las propiedades de las constituyentes son complejas. Y bueno, ahí han aparecido los resultados interesantes que él ha seguido trabajando en eso. Esas son ideas que él ha ido desarrollando últimamente y que nos ha puesto como tareas, ¿no? Raúl, otra sugerencia. Sí. Con Sasha Mopchan tenemos un trabajo en que consideramos una estructura similar, en la que el eléctrico interior exterior tenían polarizaciones en direcciones diferentes, uno en la dirección positiva y el otro en la negativa. Entonces hay un efecto de localización en la interfase. Eso sí. Podrías tú, creo que, tal vez observarlo. Sí, aquí, es decir, bueno, ese caso no lo he estudiado aquí, ¿no? No lo presenté aquí, no lo estudié aquí ahora, no lo presenté. Sin embargo, hay un caso que, por ejemplo, que nosotros presentamos en el caso del anillo, que es esta figura que aquí aparece. Por ejemplo, aquí nosotros consideramos un medio trifásico y estamos considerando un anillo que es una PZT, una fibra tubular que es una PZT, y estamos considerando aquí 2 epoxis diferentes. Y entonces en estas gráficas se estudian, por ejemplo, cuando son iguales, el material es el mismo, el material interior y el material exterior es el mismo, manteniendo la PZT, pues entonces es la curva roja que aquí aparece, ¿no? Observen que aquí aparece. Sin embargo, cuando analizamos el contraste entre estos dos materiales, es decir, ponemos un contraste entre las propiedades elásticas y cuando debilitamos el material interior con respecto a la matriz, pues este coeficiente, que es un coeficiente nuevo, observen cómo tiene un mínimo en esta región, y aquí aparece, para este coeficiente 15 aparece un máximo todavía superior al máximo que se presenta en
¿cómo se llama? Para el caso que había estudiado Hu en su trabajo. Por lo tanto, sería cosa de experimentar numéricamente con estos resultados que aquí aparecen. Lo que usted está diciendo. Bueno, muchas gracias. Creo que ya se acabaron las preguntas.